están? Estamos en la escuela ministerial, estamos en el mes de septiembre. Estamos tocando este mes, todo el mes, porque nosotros tenemos un aprendizaje enfocada. En otras palabras, todo el mes estamos enfocándonos en un mismo tema para que nosotros podamos arraigar esta enseñanza y que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando, hoy estamos hablando de el reino de Dios y la legalidad del reino de Dios. Un tema que es poderoso, porque es un tema que si nosotros logramos captar la magnitud de esa verdad, entonces muchas cosas en nuestras vidas y en todo cuanto nos concierne se nos va a simplificar, ¿sí? Entonces, si ustedes ya escucharon el video, estuvieron en la clase del apóstol Martín, él habló acerca del reino de Dios, que el reino de Dios es un reino que está en nosotros y que nosotros tenemos que ser esa buena tierra para el reino de Dios. Vamos a mirar la legalidad del reino de Dios. Debemos entender que el reino de Dios es un reino de autoridad, de legalidad y de poder. Recuerda que cuando dice ahí en Mateo 28, cuando Jesús está hablando a sus discípulos, Él le dice esto. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos. Y después dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no dice ahí eso. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo siempre he recalcado que el mensaje principal de Jesús fue el reino de Dios. Y hermanos, es algo que tenemos que captar. Porque muchas veces vivimos una vida fragmentada en cuanto a la vida espiritual. Entonces, ciertas cosas son espirituales y otras cosas son naturales. Pero Jesús vino aquí a la tierra y Él dijo, el reino de Dios os ha acercado, está al alcance de su mano. Ustedes dirían, ¿qué está haciendo? Estoy buscando acá otra vez donde Jesús dice a sus discípulos en Marcos acerca de la autoridad con respecto al reino de Dios. Y este es sumamente importante. Si Jesús tomó todo el poder, ¿sí?, de el enemigo, de Satanás, entonces significa que Él no tiene y tomó toda autoridad. Entonces, entender el reino de Dios es entender la legalidad del reino de Dios para que funcionemos bien y para que nosotros podamos apropiarnos de todo lo que está dentro del reino, que es un reino invisible que debería manifestar de manera tangible en nuestro mundo, o sea, en la esfera natural. Y dentro de ese reino está toda la provisión de todo, desde el espíritu, alma, cuerpo, material, relacional, los proyectos, los sueños de Dios, los negocios de nuestro Padre. Todo está primeramente en el plano espiritual. Pero es reino y es real y es tangible. Cuando yo entiendo la legalidad del reino de Dios y yo me ejercito en ejercer esa legalidad, entonces la cosa se me va a facilitar mucho. Mire lo que dijo Jesús cuando él dijo, apareció a los discípulos y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, bautizándolos, señales seguirán. Y después él dijo, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La palabra tiene señales que la siguen, y cuando yo entiendo la legalidad del reino de Dios, a mí me va a ser fácil creer que el Señor me está ayudando, número uno, y número dos, que las señales siguen la palabra que yo pronuncio, ¿sí? Entender legalidad del reino de Dios es dejar de enfocarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque legalidad, cuando hablamos de la legalidad, nosotros hablamos acerca de uno ve en el marco legal, uno dice, bueno, en el marco legal estamos hablando de la legalidad, estamos hablando de evidencia, de casos, de abogados, de juez. Y esto es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey, pero a veces ese rey se convierte también en juez, y juez justo, ¿sí? Y no a veces, es que siempre. Lo que pasa es que a veces yo voy a Dios como padre, a veces voy a Dios como amigo, y a veces voy a Dios como juez justo, por la legalidad del reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando entendemos legalidad del reino, es dejar de enfocarse en sí mismo, es dejar de enfocarse en las limitaciones que uno tiene en la esfera natural, no en la esfera espiritual, porque el Hijo de Dios no tiene límites, Si miro bajo la vista de arriba y empiezo a mirar a mi entorno, entonces ahí sí empiezo a encontrar limitaciones en un montón de cosas, en recursos, limitaciones en poder, porque yo por mí misma no tengo poder para ciertas cosas, pero en Cristo yo he sido revestido con poder. No tengo autoridad para ciertas cosas, pero como yo soy cuerpo de Cristo y a Él le dio toda autoridad, entonces yo tengo autoridad porque soy cuerpo, ¿sí? Entonces, y es enfocarse en la evidencia y la legalidad del reino de Dios. Dios es quien entiende y establece la legalidad desde la esfera natural, donde hay leyes naturales que rigen nuestro mundo y ayuda a que haya un orden, como también en el reino de Dios hay leyes y principios espirituales. Ahora, cuando yo entiendo legalidad, yo voy a entender que, número uno, no es una lucha de poder. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todo poder. Entonces, cuando yo me encuentro con algo o con alguien o una situación que parece tener más poder, yo no me voy a esforzar para demostrar que tengo más poder. Yo voy a ir a una perspectiva de la legalidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto no tendría que tener poder. De hecho, no tiene poder. Entonces, la única manera que el enemigo puede empezar a ejercer alguna clase de poder es primeramente si él encuentra un lugar de autoridad. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La única manera que el enemigo puede, y el poder encima no es un poder propio, es un poder que él toma de las personas que tienen el poder aquí en la tierra. Él toma su poder en una situación, en determinadas relaciones. Por eso muchas veces sentimos como personas sin poder. ¿Por qué? Porque hemos cedido poder en situaciones por lo que vemos en lo natural, y al ceder poder hemos cedido autoridad, y es la única manera que el enemigo puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque Jesús quitó todo poder, ¿sí? Entonces no va a haber una lucha de poder, no va a haber una lucha de recursos. Si cuando entendemos legalidad del reino de Dios, no estamos luchando por recursos para el ministerio, recursos para la familia, recursos para hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. No es una lucha de recursos, es una cuestión de legalidad.
ese hermano debería meterles en un nivel de fe y de reposo. ¿Por qué? Porque no es una lucha de recursos, no es una lucha de autoridad. Satanás no tiene autoridad y no tiene poder. Y la única manera que puede tener autoridad es donde no hay la autoridad de un hijo de Dios que ha cedido poder para que él obre en una situación. Y él no tiene, lo voy a repetir, poder para sí mismo, tiene poder por lo que se le ha dado, lo que los seres humanos le ha dado. ¿Sí? Entonces es aprender a vivir desde la legalidad del reino de Dios. Ahora, entendiendo la legalidad del reino, veamos. Salmo 115, versículo 16, un versículo que seguramente conocemos. Dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Legalidad. Esta tierra, a ver si está bien dicho así, ese pedazo de mundo, ese entorno de mi mundo, me ha sido dado a mí. Eso, hermanos, es poderoso, es legalidad. Entonces, de la misma manera que Dios puso a Adán y Eva en el huerto y dijeron, ustedes van a tener que fructificar, multiplicar, sojuzgarla y llevarlo a avance. De la misma manera que Dios puso a ellos ahí para ejercer autoridad, les entregó ese pedazo del mundo para extenderlo así. Es igual para todo hijo de Dios. Somos las que legalmente tenemos la autoridad aquí en la tierra, porque todo ser humano que no es hijo de Dios sigue bajo el Dios de este siglo. Pero nosotros que somos hijos de Dios hemos sido trasladados al reino, y ese reino que está en mí invade mi mundo, y en ese mundo, mi entorno, la esfera de influencia que el Padre me ha confiado, es el lugar donde yo le he sido confiado la autoridad para manifestar el reino de Dios y los planes de Dios. Lo voy a repetir, Salmo 115, 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Bien, ahora, Jesús vino, yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a hacer un pequeño repaso porque vamos a enganchar en algo que es sumamente importante para que nosotros entendamos en cuanto a la legalidad del reino de Dios. Nosotros como hijos de Dios, de tener la plena confianza y la autoridad de ejercernos en la legalidad del reino de Dios. Hebreos capítulo 10, vamos a leer de 5 al 7 y vamos a saltar a versículo 10 por cuestión de tiempo. Dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, está hablando, el autor está hablando de toda una cuestión de sacrificios, de cosas así. Entonces dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Algo que Dios mismo había establecido para poder tener un derecho para relacionarse con un pueblo escogido. ¿Me entienden? Esos sacrificios y ofrendas fueron establecidos por Dios, pero no era realmente lo que Dios quiere. Era su manera legal, ¿sí?, para poder relacionarse con el hombre. Entonces dice, en su lugar me preparaste un cuerpo. Jesús está hablando. Dice, en su lugar ¿de qué? De sacrificios y ofrendas, me preparaste un cuerpo. Por eso Jesús dejó su deidad y se metió en un cuerpo físico humano. ¿Por cuestiones de qué? De legalidad. ¿Sí? Me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí,
Jesús también tenía un libro escrito acerca de Él. Dice, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál fue esa voluntad? De que Él, en un cuerpo humano, como ser humano, donde la tierra ha sido dado a los hombres, a los hijos de los hombres, a los hombres, por eso también Él puso el título, el Hijo del Hombre. Porque Él estaba estableciendo una legalidad y cuando Él vivió una vida en perfecta armonía con Dios, sin pecado, y Él hizo el último sacrificio, o sea, el último, cuando digo el último, los mejores de los mejores, el último de lo último, la que terminó con todos los sacrificios, Él presentó su cuerpo como ese sacrificio. Y versículo 10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Entonces, ¿qué necesitó Dios para tener legalidad en la tierra? Necesitó un cuerpo. Por eso Dios preparó un cuerpo para Jesús. Jesús dejó su deidad, introdujo en ese cuerpo físico para tener legalidad en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue dada a los hijos de los hombres. ¿Se están entendiendo? Yo sé que ustedes entienden, pero mediten, no, porque es poderosa esa verdad, es poderosa. Te coloca en lugares celestiales donde, o sea, te coloca... ¿cómo puede ser? Ya estamos colocados, pero nos ayuda a asumir ese lugar, de estar colocado en lugares celestiales, porque nosotros somos las que tenemos autoridad. Ahora, vamos a leer, entonces Jesús, para funcionar en la legalidad del reino de Dios, Dios le preparó un cuerpo, y a través del sacrificio de ese cuerpo, dice, he aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Cuál era? Ser el sacrificio completa y perfecta para siempre. Y ahora nosotros somos santificados. Ahora nosotros estamos en la misma condición y posición legal de Jesús cuando estaba sobre la tierra. Hermanos, que meditemos sobre eso y que lo captemos. El poder es que Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dice en 2 de Corintios, dice, si el ministerio de Moisés fue con gloria, cuánto más el ministerio del pacto espiritual, el ministerio del Espíritu, cuánto más no será con gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque soy un ser espiritual, pero soy un ser humano. Soy un hijo de Dios, pero soy hijo de los hombres. Soy un ser humano. Soy un hijo de Dios. Y tengo legalidad. Entonces, que de la misma manera que Jesús manifestó gloria, así también nosotros. Bien, se nos va corriendo el tiempo. Efesios 1. Mire lo que dice Efesios 1. Ahora, legalidad. ¿De qué estamos hablando? Legalidad del reino de Dios. Dios, vamos a volver a leerlo. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. Legalidad. Jesús necesitó un cuerpo. Bien, ahora. ¿Quién es ese cuerpo hoy en día? Mire, vamos a leer en Efesios capítulo 1. Yo enseño y me pongo feliz yo misma. Qué bien. Efesios 1, 19 a 23. Mire lo que dice. Hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde la legalidad del reino debe manifestarse por eso. Entonces, mire lo que dice. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos de ustedes creen? Creemos. No solamente creemos en Dios, hemos pasado de creer en Dios, de creerle a Dios. Hemos pasado de creer en la Biblia a creerle a la Biblia. ¿Sí?
Entonces dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. La voy a repetir esa frase. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Cabeza, autoridad. ¿Sí? Esta es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ahora, legalidad hoy en día, Dios necesita legalidad hoy en día en la tierra. Entonces, ¿cuál es esta legalidad? Tener un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Es la iglesia que sabe legislar. Es la eclesia, aquellos que entienden, no aquellos que están en su zona de comodidad, no aquellos que simplemente vienen, van al encuentro, van a las celebraciones, se ocupan de su vida. Son aquellos que entiendan que han sido llamados fuera para legislar, para transformación cultural. Iglesia entiende, esto es nuestro llamado, pero yo debo como miembro, no individuo, como miembro del cuerpo de Cristo, yo debo responder a ese llamado de legislar. Yo debo ejercer autoridad. Yo debo entender que mi voz es la voz de autoridad en el lugar y el entorno que Dios me ha confiado. Las esferas de influencia, los lugares donde yo voy a comprar, son esferas de influencia donde el gobierno de Dios debe ir. Debo entrar en un lugar y debería soltar el bien de Dios, el bienestar de Dios sobre ese lugar. Debería decretar de que la influencia de mi presencia, yo entra luz. Cuando entra luz, las tinieblas se despejan. Yo debería entender que soy eclesia, los que son llamados fuera para legislar y traer transformación cultural. Bien, entonces la legalidad del gobierno necesita un cuerpo. ¿Quién somos ese cuerpo? Eso soy yo. Ese es usted. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ahora, entendiendo legalidad del reino. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Entonces, el diablo lo llevó, está hablando de la tentación de Jesús. Entonces, el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante, algo en la esfera espiritual, sobrenatural. Este no era un monte donde se podía mirar con los ojos naturales. Esto era un monte, ¿sí? Le llevó a un lugar alto, otro dice a un monte. Montes refieren a lugares de autoridad, ¿sí? Y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Legalidad. Si Satanás también se planta en lo que es legalidad. Adán había entregado a él a desobedecer, a funcionar independientemente del Padre. Él entregó autoridad y todos los reinos, no solamente la que estaba, sino todos los reinos que iban a nacer, todas las naciones que iban a nacer, le fue entregado en esa semilla de reino de Dios que estaba ahí en
su momento en el huerto. Hermanos, Satanás tomó una semilla y ejerció autoridad sobre todo lo que creció desde esa semilla. Eso es para pensarlo, porque cuando yo entrego a una semilla, ¿no? Yo permito una semilla equivocada entrar acá adentro, esta semilla va a crecer y va a empezar a ejercer. Y todo que va naciendo desde esa semilla va a estar bajo la autoridad del enemigo. Porque también el enemigo es legalista. Una cosa es ser legalista, otra cosa es tener legalidad. Y esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque es al reino de Dios. Es al reino de Dios que nosotros tenemos toda autoridad y todo poder. Le fue dado a Jesús, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, le dio por cabeza a la iglesia, ese somos nosotros aquí en la tierra, somos la cabeza aquí en la tierra, en Cristo, obviamente. ¿Sí? Entonces dice, te daré la autoridad porque a mí se me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, obviamente escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Sí? Entonces, Primera de Juan, ya estamos terminando. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no practicamos pecado. O sepa que estamos bajo la influencia del enemigo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y hermanos, la iglesia está como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para deshacer y destruir las obras del diablo. Y cuando yo entiendo que el reino de Dios se trata de la legalidad, no se trata de poder, no se trata de mis recursos, no se trata de mi inteligencia, se trata de quién soy yo aquí en la tierra, un ser humano, un cuerpo de Cristo, todo poder, toda autoridad le fue dado. Ahora vaya tú y sea mi cuerpo manifestando la legalidad del reino. ¿Sí? Ahora, mira lo que dice acá en Colosenses capítulo 2, 13 y 15. Y cuando ustedes estaban muertos se me saltó, ahí va. Y cuando ustedes estaban muertos por causa de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, escúcheme bien, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. En otras palabras, eran decretos en contra de nosotros. Entonces, y como eran en contra de nosotros y eran documentos de deuda, ¿no? Un pagaré que nunca pagué. Era un documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado y habiéndose deshecho de los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo. Estoy leyendo de la NBLH. Es una traducción que en algunos versículos lo dice muy, muy bien. Entonces vamos a leer este partecito de nuevo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Dice que nos era adversos. ¿Sí? El enemigo es legalista. Es legalista. Entonces, cuando hubo esa evidencia en contra de nosotros, él presentaba los documentos de pagaré que nunca fueron pagas. Entonces, tenían derechos sobre nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, no es así. Quiero leerles, para ir terminando, ¿sí?
Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer de 1 al 3, porque yo quiero mostrarles algo que es sumamente importante en cuanto a la legalidad. Ustedes nos han escuchado a nosotros hablar en estos últimos meses acerca de ir al corte de Dios, ir ante el juez justo cuando nos encontramos que hay adversidad. No vamos al corte por cualquier cosa, ¿no? Vamos al corte cuando nos damos cuenta que hay un adversario que está haciendo resistencia a que se manifieste lo que se tiene que manifestar. Ahora, Zacarías, yo descubrí algo. Yo he escuchado enseñar sobre este pasaje y muchas veces, sí, seguramente lo he enseñado yo, pero yo quiero mostrarles algo que nunca había visto acá. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Muchas veces el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Otra traducción dice, ¿no te has dado cuenta de que este ha sido limpiado y quitado su iniquidad? ¿No te has dado cuenta de eso? Dice, ¿no te has dado cuenta que este es un tizón arrebatado de un incendio? Entonces dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mire que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ahora, vamos a mirar algo aquí con respecto a este versículo. Quiero mostrarles algo, si lo puedo encontrar rápido. Mire lo que dice. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que el Señor te condene a ti, Satanás. Sí, que el Señor que ha escogido a Jerusalén te condene. ¿Acaso no ves que este hombre lo ha librado el Señor de castigo? Ahora, uno diría, sí, ¿cómo, a qué se refiere? Primeramente, Josué era un sumo sacerdote. Para presentarse delante del Señor, él tenía que pasar por todo un rito o una ceremonia de purificación. Él nunca tendría que haberse encontrado ahí con vestiduras viles. Él era un sumo sacerdote. Si usted tiene un poquito de conocimiento del Antiguo Testamento, ellos tenían que pasar todo un rito, una ceremonia de purificación para poder entrar en el lugar santísimo. Y aparentemente no lo había hecho bien. Por eso Satanás lo estaba acusando. Pero ¿sabe qué? Zacarías estaba profetizando de algo que el Señor lo iba a hacer en el futuro, de quitar nuestras vestiduras viles. Por eso, hermano, cuando nosotros hablamos de la legalidad del reino de Dios, usted y yo debemos mantener nuestras vidas en pureza y no dar ninguna evidencia presente, una evidencia actual en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Satanás es legalista. Y cuando yo erro, cuando peco, me presento enseguida delante del Padre en arrepentimiento. ¿Qué era arrepentimiento? Cambio mi forma de pensar para que no siga practicando tal cosa, para que no repito ese hecho, porque cambio mi forma de pensar, cambio mis valores, cambio mi perspectiva, mis prioridades para no caer en lo mismo. Entonces el acusador estaba, porque el sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles, cuando él tenía una ceremonia de purificación. Hermanos, nosotros también no tenemos una ceremonia de sacrificios y ofrendas
porque ya fue hecho. Pero sí nosotros tenemos que presentarnos delante del trono de la gracia por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y no convivir con pecado. ¿Sí? Ahora, terminamos. Porque se nos ha ido nuestro tiempo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Habiendo cancelado el documento de deuda, ese pagaré lo agarró, cuando Satanás dice, vio, lo agarró y lo rompió y dice, no, ese documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Legalidad. Entonces, ¿cuál es nuestra legalidad? Le voy a dar rápidamente 3 cosas. Legalidad de que somos hijos. La confianza de hijo. Juan 1:12, a todos los que recibieron le dio derecho para ser hijos. Gálatas 4:7, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo y nosotros hemos recibido el Espíritu de ser colocado otra vez como hijo, por lo cual podemos clamar Abba Padre. Legalidad. Hermanos, no permite que el diablo le condene en quién es usted. Usted es un hijo y el Padre espera que usted tenga un corazón, su corazón, pero en la postura y condición de confianza de hijo. Número 2, la legalidad de salud divina. Nosotros tenemos una legalidad de salud divina. No es una lucha de poder, no es una lucha de autoridad, no es una lucha a ver si el cáncer es más poderoso que el poder de Dios. Es una cuestión de legalidad. Y cuando entiendo esto, voy a levantar en esa autoridad para ejercer mi autoridad y el poder que tengo contra toda enfermedad. Primera de Pedro 2:24. Dice, para que nosotros vivamos para justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Y el último, la legalidad de la provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Segundo de Corintios también 8:9 dice, ya conocen cuál fue la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Hermanos, recursos, todo lo que necesitamos para vivir el plan de Dios, para hacer el plan de Dios, de cumplir los sueños de Dios en sus negocios. ¿Sabe qué? Es toda una cuestión de legalidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Legalidad del reino de Dios. ¿Sí? Así que, Padre, yo decreto que tu Espíritu Santo está alumbrando los ojos de nuestro corazón, llevándonos a captar y a entender de que la legalidad del reino nos coloca en un lugar de confianza, en un lugar de reposo, en un lugar donde podemos, como cuerpo de Cristo, ejercer la misma autoridad, el mismo poder que Él tuvo cuando Él vivió y caminó aquí en la tierra. Todo lo que es del reino nos pertenece y todo se manifiesta por medio de la legalidad. Espíritu Santo, darnos sabiduría práctica. Revele a nosotros áreas específicas donde podemos ejercitarnos en esta legalidad en este mes. Una cosa específica donde podemos empezar en confianza, en seguridad, desde este lugar de reposo, ejercernos en esa legalidad del reino de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, ahí tiene un buen deber para activación, para agregarlo a la otra. Así que nos vemos el próximo mes.